¿Qué tal, amigos de Conversación en la Catedral? Muy buenas noches. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares, compartir con ustedes cada domingo, hablar sobre temas culturales. Cada vez nos esforzamos más en demostrar que no es exactamente cierto ese decir de que la cultura es la cenicienta de la sociedad. No, queremos hacer un esfuerzo por poner la cultura en los primeros planos de la vida social dominicana. Esta noche vamos a hablar sobre un acontecimiento cultural importante, un libro y un disco que han impactado no solo el ámbito cultural dominicano, sino también una importante nación europea. Y esta noche está con nosotros su autor. Así que no se muevan, continúen con Conversación en la Catedral. La isla. Estoy en la isla. No he abandonado nunca la isla, pobre de mí. Creí entender que me pasaba la vida dando la vuelta al mundo en espiral. Error. Donde no ceso de dar vueltas es en la isla. Lo único que conozco es la isla, nada más. Y tampoco la conozco, pues nunca tuve fuerzas para mirarla. Cuando llego a la orilla, me vuelvo hacia el interior. El libro que les he mencionado se titula Santo Domingo, Respiro del Ritmo, y su autor es Danilo Manera, catedrático de la Universidad de Milán, escritor, investigador, artista y un italiano que ya el pueblo dominicano ha hecho suyo. Bienvenido nuevamente, Danilo Manera, a Conversación en la Gracias, Catedral y a la República Dominicana. gracias por invitarme y muy buenas noches a todo el mundo. Danilo, una nueva empresa tuya para proyectar los valores de la cultura, valores sobre todo en la literatura y en la música y en la fotografía en esta oportunidad. ¿Cómo se origina esta idea de Santo Domingo, Respiro del Ritmo? Bueno, primero hay que decir que el título es igualito en ambos idiomas, en Eso es italiano y en interesante, español, ciertamente. y por eso lo elegimos, se dice así mismo en italiano, y el libro es bilingüe, ítalo-español. La idea surge al considerar como un rasgo tan típico de todo el Caribe, pero concretamente República Dominicana, el mestizaje, se da también entre artes. La música dominicana es muy narrativa en las historias que se cantan y se cuentan y tiene mucha imaginación. La fotografía, aquí tenemos dos fotógrafos de gran valor, dominicanos, Mariano Hernández y Miguel Cruz, se acerca a menudo al mundo de la música. Las fotografías que están allí son todas de tema musical, conciertos, músicos, relación entre cualquier capa social y la expresión musical, el ritmo, el baile, etc. Y asimismo en la literatura el tema musical es muy presente, no solamente en esa cadencia rítmica tan marcada, en esa plasticidad del español dominicano, sino también porque muchos protagonistas de cuentos o de novelas son músicos o bailarines o amantes de las canciones. Empezando por el maestro Marcio Veloz Maggiolo, que no por nada, con mucha razón, habiendo escrito libros como Ritos de Cabaret, por ejemplo, está allí con un texto sobre el bolero, los gametos del bolero, las distintas posturas y relaciones
de los dominicanos con esta música sentimental que tiene lazos muy estrechos con el cortejo amoroso y la pasionalidad. No, y Marcio es un melómano y sobre todo un bolerómano por excelencia, ¿no? Claro. Y luego viene un joven autor de mucho talento, Pedro Antonio Valdés, que vivió una larga temporada en Nueva York y entonces escribe un cuento sobre cómo se percibe la bachata más popular, la de Luis Vargas, en el ambiente de los emigrantes dominicanos. Viene Manuel Libre Otero, que es un autor cibaeño, y cuenta una leyenda de la raya fronteriza con Haití, una leyenda de un tocador de marimba muerto en una reyerta pasional por razones amorosas que resurge cada año, el Día de Difuntos, y tranquiliza su pueblo perdido en una loma hasta cuando se acaba el día y vuelve a su tumba donde está con la marimba azul que le hizo famoso en vida. Viene Máximo Vega, otro autor de Santiago, hablando de unos músicos muy especiales de su tierra y concretamente dos figuras de mujeres absolutamente que son de novela y de cuento. Fefita la Grande, por un lado, gran intérprete del merengue tradicional, con un impacto sonoro, visual y humano muy fuerte con su público, y Patricia Pereira, que es una especie de Frida Kahlo, como la cuenta Máximo Vega, del blues tropical dominicano, otro tipo de ambiente, otro tipo de voz, otro tipo de pasión musical, pero igualmente fuerte. Y para concluir tenemos a Marta Rivera, que nos cuenta una historia de palos y atabales en una comunidad de Batey, del campo dominicano, y esa relación, estrechas raíces africanas que hay en este contexto, y el latido de los palos, de los tambores, que es realmente como el corazón oscuro de la tierra, de la memoria, del miedo, pero también de la libertad en este caso. Esto es el aporte de los narradores, escritores, ¿verdad? Sí. Porque este libro tiene el privilegio de conjugar, como tú has indicado ya, escritores, ¿verdad? Fotógrafos y músicos, cantautores. Sí, los mismos músicos que aparecen en algunas de las historias y en las fotografías, luego vienen en un CD que ha tenido una acogida estupenda en Italia y con mucha sorpresa por parte de los oyentes, porque no imaginaban mis compatriotas la gran variedad estilística de la música dominicana. Es decir, la idea era que sustancialmente en República Dominicana se tocaba mucho merengue, un poco de bachata. Los que han viajado hasta acá sí conocieron la bachata, ya, ¿verdad? Pero el único artista realmente popular que cada experto de música puede citar es Juan Luis Guerra. Claro. Mientras que aquí los oyentes pudieron escuchar a cantautores como Claudio Cohen, como José Antonio Rodríguez, como Manuel Jiménez, pudieron escuchar grabaciones de grupos espontáneos con grandes artistas de origen popular que representan la música raíz, como Mercedes Cuevas, como Enerolisa Núñez. Correcto. Y entonces de pronto toda la tradición de la salve dominicana, del toque de palos, viene una línea muy interesante que es la línea de la fusión entre los ritmos caribeños típicos, el son, que también se origina en República Dominicana, no solamente en Cuba, allí un sonero extraordinario, Spiro Valerio, ejecutado en el disco por el grupo Maniel, pero digo, una fusión entre los ritmos isleños, antillanos, y el rock como lenguaje universal, y también experimentaciones electrónicas. Entonces allí tenemos al grupo Maracandé, tenemos a Xiomara Fortuna, David Almengod con el grupo que mencioné antes, y tenemos a Roldán Mármol, que ha sido coautor, de hecho, del libro, porque es el que se ocupó de la selección y de la masterización de este disco, manteniendo relaciones con todos estos músicos. Vienen evidentemente bachatas, Luis Vargas, merengue, no solo Fefita la Grande, sino también el caso de Diomedes, que tiene un texto, El regreso a la isla, sobre esta relación muy específica, entrañable,
también difícil a veces entre los dominicanos de la isla y los de la colonia neoyorquina. Correcto. Y entonces los que tienen que irse por razones económicas añoran su isla caribeña y por otro lado hacen llegar el mensaje que no es tan sencillo vivir allá y ganarse los cuartos necesarios para regresar en Navidad y con alarde así de cierta holganza en la gran mela. Y viene Sonia Silvestre con una bachata de Luis Díaz, viene el propio Luis Díaz que ha sido tan importante en el rescate de la música popular tradicional dominicana, con una tonada muy casi antigua de los años 70 del grupo Convite, y viene Víctor Víctor, que es uno de los cantantes y autores que así a los que más quiero y que más están gustando, también se están descubriendo en Italia. Para ustedes no es ninguna novedad, pero nosotros llegamos, es importante llegar, que la información por fin esté disponible también en mi país. Y yo creo que ha sido una excelente muestra antológica de la música popular dominicana, como tú bien señalas, desde la música raíz hasta la bachata light, si se quiere, ¿verdad? Pasando por la bachata de amargue y, por supuesto, el bolero, la balada, el son, el merengue típico, el merengue contemporáneo. Y yo creo que, en efecto, quienes se sientan a escuchar este disco, pues podrán hacerse una idea clarísima de lo que es la música en la República Dominicana. Sí, cada turista que viene se sorprende porque en ningún otro país se escucha tanta música en la calle a cualquier hora del día y de la noche y con tanto contraste de sentimientos, desde la ternura hasta la desesperación, de la alegría a la pasionalidad. La isla está permeada como completamente llena de música, y eso es algo que nos enamora, nos sorprende y nos gusta mucho. Bueno, vamos a hacer, Danilo, con tu permiso, una muy breve pausa. Volvemos con Danilo Manera y su nuevo libro, Respiro del ritmo, un homenaje más de nuestro amigo escritor italiano a la República Dominicana. Quieres dormir y yo quiero andar. Digo, para nosotros es una gran alegría que un italiano, Danilo Manera, se ocupe de la literatura y de la música dominicana. Ojalá hubieran otros emprendedores que hicieran eso por nuestro país, ya que a nuestro gobierno le cuesta tanto trabajo ver que llega un conquistador de gran corazón, llena a esta casa de teatro de gran alegría. Yo, como promotor cultural de tantos años, me siento muy feliz de ver este esfuerzo tan grande. Y felicito al Banco Popular por haber respaldado la idea, a Roldán, a todos los escritores y a todos los involucrados en el disco y en el libro. La música cubana tiene más proyección internacional. Este tipo de obra colectiva debía repetirse en muchas áreas, ¿no? Yo creo que el trabajo de Danilo Manera y de la gente que ha trabajado con él, los que hemos también colaborado un poco con esto, es un trabajo fundamental para la cultura dominicana. Y el hecho de que Danilo haya sido el gran promotor de estos proyectos fuera de Santo Domingo, fuera de la República Dominicana, también coloca el libro en una dimensión de ser traducido a otras lenguas, puesto que está traducido al italiano, pero puede ser traducido al francés, al inglés. Creo que hay algo de eso también. De modo que yo creo que también el apoyo del Banco Popular a este tipo de proyectos es fundamental, ha sido fundamental. Y creo que en eso también hay que darle grandes méritos a la institución. Estamos muy contentos porque cuando los dominicanos trabajamos en equipo hacemos cosas buenas y esta es una de ellas. Danilo, antes que Santo Domingo, Respiro del ritmo, ya habías publicado tú un libro, Tocar sueños en Cuba.
un libro similar en el sentido de que conjugabas literatura, fotografía y música. Me pregunto si es que has entendido tú que para proyectar las culturas caribeñas en el contexto europeo es importante hacer esta conjugación. Yo creo que sí, pero hay una diferencia. El libro que dedicamos a Cuba tenía fotos de un fotógrafo italiano y se hizo un viaje por la isla junto con este fotógrafo Graziano Bartolini y un gran escritor cubano, Miguel Mejides, que luego escribió como una narración de viaje por la isla y de encuentro con unos músicos que se han quedado como fuera de los circuitos internacionales, porque la música cubana es mucho más conocida. Un poco se ha creado un fenómeno de moda alrededor de la salsa y ya antes existía mucho aprecio por los cantautores comprometidos, Silvio Rodríguez Claro. y Pablo Milanés. Entonces, la música cubana tiene más proyección internacional y lo que pusimos en el disco, que va unido al libro Tocar Sueños en Cuba, son unas grabaciones hechas en vivo en casas de la trova o en contextos campesinos. Entonces, estuvimos buscando casi lo más remoto, lo más difícil de aquella música. En el caso de la música dominicana, pudimos elegir a plenas manos, como se dice en italiano, entre los mejores artistas de aquí, porque es necesario informar, dar a conocer, dar como una especie de aperitivo para que las tiendas de discos de Italia traigan música dominicana y amantes de la música de mi país conozcan a los grupos y a los géneros de aquí. Yo creo que esta proyección es fundamental en todas las artes y aquí tienen excelentes fotógrafos, músicos, escritores y pintores, por ejemplo. Claro. Si se supiera allá, se conociera la gran variedad y riqueza de la producción cultural y artística y literaria dominicana, se podría disfrutar mucho. De hecho, lo vimos con los escritores. El éxito de una antología que se publicó en el año 2000 hizo que se hayan seguido publicando autores dominicanos y en Italia tenemos la bibliotequita dominicana más rica de Europa porque van como 12 títulos. Acaba de salir la semana pasada una colección de cuentos de Luis Martín Gómez que sale en Italia antes de publicarse en la propia República Dominicana. Y podemos también dar la noticia que la nueva novela de Marcio Veloz Maggiolo, que hemos citado antes, sale en estos días en España por la editorial Siruela. Nada más y nada menos que Siruela, ¿no? Que es una prestigiosa editorial española. Sí, es la editorial que editó la versión original, en idioma original, de la misma antología que había salido 2 años antes en Italia, narradores dominicanos, y cuya primera edición se agotó en 3 meses. Salió a finales de septiembre, se presentó en Casa de América, antes de Navidad se había agotado y se hizo una segunda edición. Puedo decir que el famoso crítico Joaquín Marco le dedicó una página en el Cultural subrayando el efecto sorpresa de descubrir un mundo literario extraordinario y casi desconocido todavía. Estos hechos, que un autor publique antes en otro país que en su propio país, no es raro, es la normalidad de la vida literaria. Es casi obvio que la proyección se pida desde países extranjeros que están interesados no por exotismo, sino por curiosidad en productos artísticos y literarios muy lejanos o muy distintos. Yo lo veo como fenómenos de acercamiento a la normalidad. Siempre he pensado que este país tiene un problema de imagen hacia el exterior y un problema de funcionamiento, de organización de su vida cultural, pero no tiene ningún problema de contenido y de talento, porque le sobran autores, músicos, fotógrafos, pintores, escultores. El problema es que... ¿Qué crees tú que deberíamos hacer precisamente, Danilo, para
corregir ese problema, esa deficiencia de una no adecuada proyección de la literatura, de la cultura, de la música de nuestro país en otros contextos? Bueno, yo puedo dar unos pequeños consejos muy modestos. Evidentemente, fortalecer y ensanchar el trabajo que varias instituciones, tanto privadas como gubernamentales, están haciendo en el fomento de la lectura, sobre todo entre los jóvenes de las escuelas, en multiplicar bibliotecas, toda la actividad de la Feria del Libro, pero sobre todo yo creo que hacen falta editores independientes, editores y productoras de disqueras independientes, es decir, unos empresarios de la cultura que deciden publicar libros porque creen en autores, o deciden imprimir, mandar a hacer CDs porque creen en un músico y difundirlos en las tiendas de discos, en las radios, en encuentros en las librerías, y creer en la propia cultura dominicana. Y a mí me sorprende que aquí hay muchísimos lectores muy cultos, muy refinados, que a veces se sienten más interesados por autores fuereños, ¿no? A veces los propios dominicanos como que puede faltarle el orgullo de lo criollo, de lo que tiene esta isla en tantas artes, y entonces evidentemente las mismas instituciones y personas deberían tal vez estar inventando formas como la de este libro que ha sido apoyado por el Banco Popular, formas de dar a conocer fuera, en países de otra lengua, de otra cultura, de otro continente, los tesoros artísticos dominicanos. Esto no solamente cambia la imagen cultural de un país, la completa, la enriquece, sino creo que también cambia la tipología de los visitantes. Este país recibe muchísimos turistas, pero a veces al no ser informados de lo que pueden encontrar, se quedan tumbados en la playa y no saben que detrás hay un mundo mágico y riquísimo. Y quizás algo peor, Danilo, algo peor todavía, se quedan con la impresión de que nosotros somos solo capaces de producir alcohol y otros fenómenos sociales quizá todavía más preocupantes, que el turismo no informado cree que este es el paraíso precisamente para ello. Vamos a hacer una segunda breve pausa. Retornamos con Danilo Manera y Santo Domingo, Respiro del Ritmo. Cantándome de morir, cantándome. Para mí ha sido un honor participar en esta producción internacional en la que Danilo Manera me invitó. Yo he tenido siempre un recorrido detrás de los artistas como Xiomara Fortuna, Luis Díaz, etc. Y entonces con una compilación de mis archivos por medio de José Mármol, nos intercambiamos ideas y entonces me pareció maravilloso la empresa en que estaba metido Manera, y gentilmente hablamos y él vio mi foto y entonces le gustaron y por eso estoy participando, que hasta ahora ha sido muy agradable la experiencia. La lengua dominicana es de una riqueza deslumbrante. Cuando Danilo me habló del libro, fue realmente algo muy emocionante por muchas razones. Primero, representaba un reto el tratar uno como narrador de adaptarse a una temática ya hecha, lo cual a veces pone restricciones, pero en este caso resultó un ejercicio muy amoroso, muy dedicado, de tratar de tomar un poco el sentimiento del cibaeño, del campesino, de ese dominicano que está en la loma y que siente la música como parte de su vida de una manera radical, fundamental.
suspendido el teléfono desconectado. Danilo, ya que tienes tú la virtud de trabajar en una importante universidad italiana como es la Universidad de Milán, tienes además el contacto permanente con editoriales importantes de allí, empezando por Feltrinelli, entre otras, y porque estás además envuelto por tu propia preocupación como creador, como escritor, en el ámbito editorial de Italia y de España, porque también tienes iniciativas que se han desarrollado allí. ¿Podríamos acaso pensar que el hecho de que importantes editoriales de Europa estén mirando hacia el Caribe, hacia América, se trate de un probable agotamiento de recursos propios y un deseo de redescubrir estos ámbitos desde el punto de vista cultural y entonces proyectarlos hacia su propio seno? Bueno, yo pienso que por un lado se está arrastrando el efecto del fenómeno boom latinoamericano de los años 60 y las generaciones posteriores, entonces sigue habiendo un interés algo folclórico, apasionado, positivo, no digo, pero como atrasado en el tiempo, en ciertos lectores y ciertos editores. Pero también se van descubriendo nuevas fronteras detrás de los grandes del pasado y una manera de enfrentarse con la literatura en América Latina ya mucho más universal, porque las influencias, las corrientes de pensamiento o estéticas rápidamente se desplazan de un país para otro. Entonces ya la consabida mezcla de sensualidad tropical, dictaduras y mamacitas preparando su comida a la esquina de la calle. La estampa típica. La estampa típica realmente creo que es superada. Hay toda una nueva oleada encabezada, a mi manera de ver, por el chileno Alberto Fuguet, por el colombiano Efraín Medina Reyes, el cubano José Miguel Sánchez, y podríamos dar nombres dominicanos, los propios Manuel Libre, Pedro Antonio Valdés, Máximo Vega, Luis Martín Gómez, Rita Hernández. Hay toda una serie de autores de las últimas generaciones que tienen perspectivas tanto temáticas como estilísticas completamente nuevas. Piensen en un hecho así casi chistoso pero emblemático. Efraín Medina, el colombiano, firma sus obras como escritas en Nueva York y traducidas del inglés, pero él nunca ha ido a Nueva York ni sabe una palabra de inglés, pero declara esto así provocatoriamente porque al ser de Cartagena, lo último que quiere es que digan que es alumno de García Márquez. Y entonces para que no quede, un García Márquez que él lo llama García Marketing, porque dice que exactamente hizo este gran talento, ese autor que todos admiramos muchísimo, es también el ejemplo de una impresora de postales literarias. No todo el mundo, los que lo copian es que no tienen el talento de Gabo, y entonces y repiten un poco la fórmula. Yo creo que la literatura dominicana está sorprendiendo porque es mucho más fresca que las otras literaturas y está libre de las imposiciones del mercado. Al tener una vida editorial reducida, una circulación de libros bastante limitada, los escritores de aquí no piensan ganarse la vida con lo que escriben. Tienen otro trabajo y otras ocupaciones y escriben por necesidad, por inspiración profunda. Escriben algo que primero debe gustarles a ellos y eso es lo fundamental. Yo puedo citar un caso que para mí es realmente el paradigma, que es el caso de Pedro Peix, el autor maldito de Santo Domingo, el cual no va a ningún encuentro social, casi es un problema hacer que acepte publicar algo,
y escribe realmente una literatura de excepcional nivel. Sí. De vez en cuando algún cuento llega a conocerse porque gana un premio literario, y creo que ganaría cualquier concurso en el cual quisiera participar, porque su nivel es de maestro ya. Claro. Y entonces es un poco, yo lo tomo un poco como... Extraordinario narrador, Pedro Peix, extraordinario. Pero su postura tan niquilista y tan elitaria en el sentido noble del término, de respeto absoluto hacia la escritura, de amor incondicional hacia el arte, es también en dosis menos radicales lo que le da sal y levadura a los escritores dominicanos, porque están haciendo una literatura que saben que no se comercializará, y entonces piden a sí mismos una elevada calidad, tanto a nivel de los temas que tratan, que a menudo son tristes o trágicos o conflictivos, nada de cosas fáciles, como a nivel de idioma. Y debo decir que la lengua dominicana es de una riqueza deslumbrante, de una multiplicidad de colores, de matices, de la jerga al español clásico, a los dominicanismos, hasta el punto que los editores españoles necesitan diccionarios de dominicanismos o llamar por teléfono al autor para que les explique. O les explique unos pasajes o giros unos idiomáticos decires, que no sí, claro. entienden, Y o el humor inflexiones muy de la fino, lengua, ¿no? sí. El humor también. Muchas veces basado en juegos de palabras, y todo esto, al fin y al cabo, la literatura es eminentemente lenguaje, expresividad. Todo eso hace que realmente la literatura dominicana impacte por su condición privilegiada por un fenómeno casi absurdo, ¿no? Por sus mismas limitaciones la hacen tan extraordinaria. Y eso es la paradoja de la insularidad, que por un lado es límite y por el otro es capacidad de volar. Correcto. A propósito de paradoja, Danilo, yo pensaba pensaba en un antagonismo, a ver si lo ves tú como ese probable antagonismo: identidad cultural y globalización. Se trata en efecto de los extremos de un eje, son posiciones polarizadas. Como tú bien sabes, hay una corriente de pensamiento que así lo plantea. Tenemos que salvaguardar las identidades locales, pequeñas, cerradas, porque la globalización corre riesgo de achatarlo todo, de aplastarlo todo. Yo no creo que sea exactamente así. Es evidente que hay un intento mundial de mercadeo de la cultura. Yo lo llamo el fenómeno Hollywood, porque las películas norteamericanas, salvo unos grandes maestros de nivel cada vez más bajo, son las que inundan el mercado, por ejemplo, cinematográfico mundial. Lo mismo el control sobre la producción musical lo tiene en buena medida, lo tiene la industria estadounidense, que exporta muchísimo a Europa y rápidamente compra o transporta a Miami los autores latinoamericanos que tienen un talento musical superior al de los norteamericanos. Entonces, pero enseguida los desplazan a su propio territorio. Y los asimilan, ¿no? Y los asimilan. Evidentemente, este intento viene de Estados Unidos porque es la potencia económica y cultural mundial. Si fuera Rusia o si fuera Italia, vendría de allí. Evidentemente es un mercado amplio y es un mercado que controla conciencias, que manipula conciencias, o que las forma o no les deja formarse. Entonces, este intento mundial de transformar al público en mero consumidor, no en un amante de la música, o de la literatura, o de la pintura que puede, o del cine, que puede estar disfrutando críticamente, dar éxito a unos autores y el fracaso a otros, etcétera, con una relación, digamos, más normal y más respetuosa.
Evidentemente este fenómeno choca con unos islotes de resistencia cultural. Pero por otro lado... Vamos, sí. Danilo, con tu permiso, a hacer una última pausa y retomamos entonces este tema de la polaridad posible entre globalización e identidad cultural cuando retornemos. Volvemos en breve. Aquí reúne artistas de todos los géneros dominicanos y eso es sumamente importante para la visión que vayamos a dar a nivel internacional, también a nivel nacional, que la gente conozca lo que no conoce. Que la cultura sea realmente el pan cotidiano de cada pueblo. Musical, tratamos de integrar lo más posible toda la diversidad de la música a nuestras canciones de autoría, como los trabajos de Claudio Codén, de José Antonio Rodríguez, de Víctor Víctor, pero también entonces nos fuimos ahí a la línea de la experimentación un poco con el blues de Patricia Pereira, nos fuimos metiendo también desde las tonadas anteriores, como el caso de Luis Díaz, que parte quizás de las esencias rítmicas más elementales cuando el grupo Convite y todo, que fue la base de un movimiento nuevo musical dominicano, que nos acerca también luego a lo que fue otro trabajo ya de la Fundación Baya Onda, un trabajo en equipo que hicimos ahí con la salve, los palos y otros ritmos de la música raíz dominicana, como el caso de Los Olivos, de Nerolisa Núñez, el grupo de La Salve de Mata los Indios, Villamella, y también el canto de Mercedes Cueva con Aema Macié, una melodía bellísima de los Palos del Sur, con el grupo de los Paleros de Nigua. Y también un trabajo ya mucho más experimental, un trabajo de fusión, como el caso de David Almengot y su grupo Maracandé, que es una fusión entre los ritmos dominicanos, así de música raíz, la parte caribeña y el rock también. Entonces hay un tema, bueno, mío, que es un fusón, esa mezcla, un poco de merengue, un poco de son, un poco de salsa y otros elementos rítmicos caribeños ahí, se llama No Te Me Sales, que se estrenó precisamente en este CD. Y por último, entonces está la parte que es de la música, digamos, popular, tradicional, ya un poco más reconocida a nivel comercial en el país, como el caso de un merengue típico con Fefita la Grande, una bachata con Luis Vargas y también un merengue del grupo mío, Diomedes, que también es de autoría de Luis Calaf y que es representativo también de un poco del merengue tradicional con algunos elementos de un poco más del merengue actual. Así que tratamos de que fuera diverso, fuera lo más amplio, para que el público también italiano pudiera apreciar los distintos estilos que se están dando en la actualidad en la música dominicana, mucho más allá de lo que ellos hayan podido conocer. Resistencia, esa fue la palabra con que cerraste la idea en el segmento anterior, Daniel. Sí, resistencia. pero yo creo que la resistencia corre riesgo de ser retaguardia, no vanguardia. Si se concibe como defensa del mundillo pequeño, de un bohío remoto, nostálgico, ¿no? Este fenómeno lo tenemos en Italia también. La recuperación de una cultura muy dialectal acaba transformándose en una especie de fetiche, de semicultural que uno tiene al lado de la chimenea en la casa, pero que no es activo y operante en la vida. Personalmente creo que se podría tal vez utilizar los medios que pone a nuestro alcance la globalización, empezando por la telemática, para difundir la cultura de todos los rincones del mundo. Entonces una utilización alternativa de la televisión, de la internet, de la facilidad con la cual ahora se pueden editar libros, por ejemplo, o discos. Todo esto es un fenómeno que se da
hay una red de productoras independientes y alternativas que están realmente sacando lo mejor, tanto en video como en música, como en literatura. Y allí es donde se puede repartir el beneficio de la globalización, que no haya 3 o 4 grandes multinacionales de la cultura, que la cultura sea realmente el pan cotidiano de cada pueblo y de cada rincón del mundo, pero que en cada aldea se pueda disfrutar de la comida cultural, entre comillas, de otros puntos del planeta. Y entonces me parece magnífico que se pueda utilizar la facilidad de viajar o de comunicar para que pueblos lejanos se conozcan mejor y disfruten de las obras, las emociones, las maneras de vivir de otros pueblos. Realmente el problema no es la globalización en sí, sino el uso que se hace desde cierto poder económico-cultural de ella, el enemigo. Y entonces las posturas antiglobalización, que yo en buena medida comparto, a veces me parecen un poco ingenuas cuando quieren hacernos regresar a una especie de edad media de feudos, ¿no? Yo creo que la resistencia debe entrar en el terreno de la globalización y utilizar esos medios, que además han sido creados por científicos y por artistas que no eran para nada McDonald's o Nestlé, claro, que eran artistas de su sancocho, del sancocho de su tierra, que han nacido realmente de raíces culturales, que no han sido comprados en un supermercado. Claro. Un rasgo esencial, Danilo, de la cultura contemporánea, la cultura posmoderna, como se le suele llamar, como lo es la racionalidad tecnológica. ¿Crees tú que podría constituir esta una amenaza para la creatividad artística? Tampoco creo que sea así. Mira, tomemos los jóvenes que al comienzo no leen libros, están más interesados por la música y empiezan con un tecladito enchufado en la computadora. En cuanto aprenden realmente algo de música, o bien se van para el conservatorio o pasan a un instrumento acústico, claro, y se hacen realmente casi talibanes de la guitarra construida en Brasil o en España, de la tambora que tenga la piel de chivo, macho y de hembra. Eso es normal, es una fase, una época. Evidentemente en la educación tenemos que cuidar que no exageren los niños y los jóvenes con televisión o internet, etc. Pero el pensamiento científico tiene también unas cualidades de capacidad crítica que creo que son engendradoras de libertad. Yo no creo que la tecnología sea un enemigo de la creatividad, porque de pronto, inclusive en la gráfica no es así. La gráfica ha ido evolucionando rápidamente, el diseño, gracias a los medios que la tecnología pone a su alcance. Sin embargo, a veces hay pintores o dibujantes que todavía utilizan un lápiz en una hoja blanca y luego lo escanean. Pero entonces es como la doble dimensión. Sería estar en contra de la tecnología de por sí, sería pensar que como si un hombre enamorado de una mujer se reprimiera y no utilizara el teléfono para decírselo y esperara solo a que llegara la carta. Claro. Ahora bien, una huelga de correo y pierdes la novia, es un problema. Es mejor enviar la carta, pero también llamar por teléfono. Mira, te he puesto una carta, si no llega, llámame porque tengo una cosa importante que decir. Claro, aprovechar la tecnología. Claro. Bueno, Santo Domingo, Respiro del Ritmo, un libro que reúne a dos importantes y destacados fotógrafos dominicanos como son Miguel Cruz y Mariano Hernández, que reúne a escritores de distintas generaciones y también de gran proyección como son Marcio Veloz Maggiolo, Manuel Gibri Otero, Marta Rivera, Pedro Antonio Valdés y Máximo Vega. Pero además
Respiro del ritmo disco, ¿no? Que como tú ya has desglosado, Danilo, pues reúne a artistas tan diversos y tan interesantes en nuestra música, como son Sonia Silvestre, Víctor, José Antonio, Roldán, Enero Liza, Luis Díaz, Manuel Jiménez, en fin, hay un aquelarre aquí de talentos artísticos. El libro y el disco, como ya señalaba Danilo, pues están en manos del público gracias al respaldo del Banco Popular. Yo creo que este es un nuevo e importante aporte tuyo a la proyección de la cultura dominicana. Y en nombre de nuestro país y ante nuestros amigos televidentes y radioyentes, yo quiero ser el portador de ese agradecimiento de nuestros artistas, intelectuales y de nuestro pueblo por la preocupación y la entrega con que tú proyectas nuestros valores en el continente europeo. Pues yo tengo que agradecerles una vez más el afecto con el cual siempre me reciben en este país y las muchísimas cosas que he aprendido de ustedes. Así que es un cambio muy paritario, es un placer realmente trabajar con dominicanos. Bueno, gracias Danilo, gracias por haber estado aquí esta noche con nosotros. Gracias. Feliz retorno a Italia y siempre te esperamos aquí con los brazos abiertos. A ustedes, amigos televidentes y amigos radioyentes, será hasta una próxima emisión de su programa Conversación en la Catedral. Buenas noches. Acompáñenme en un interesante recorrido por la música, la literatura y la fotografía de nuestro país, encontrados en un volumen titulado Santo Domingo, Respiro del Ritmo, de la autoría de Danilo Manera. Este domingo a las 8 de la noche en Conversación en la Catedral. No se lo pierdan.